Esta semana me preguntó Roberto que cuál era el tema para esta noche, y la verdad es que Dios ya había puesto algunas cosas, ya tenía algunas cosas ahí en mente, pero no tenía ni la menor idea de cómo llamar el tema. Ahí empecé con algunas ideas y finalmente lo que puse ahí fue versión 2.0, el nuevo yo. Y quisiera que a este tema le pusieras tu nombre, que le pusieras Lalo 2.0, Enrique 2.0, Carla 2.0, pusieras tu nombre ahí, y que también pusieras una nota ahí, si estás apuntando, pusieras una nota en tu Biblia donde escribieras la nueva versión de Sergio, la nueva versión de Felipe, la nueva versión de Pedro, la nueva versión de tu vida. Y no simplemente porque en esta noche vayamos a ver varias partes de esta transformación, sino porque hemos venido ya 2 meses, exactamente 68 días, que nuestros pastores nos han venido animando a hacer una renovación, y esa renovación de alguna forma dejarla escrita y transformada, que sea algo que esté sucediendo en nuestras vidas. Es mi oración que a través de la palabra de Dios de esta noche tú puedas salir siendo una nueva versión de ti mismo, que salgas siendo una nueva persona a través de lo que la palabra de Dios nos va a estar hablando. De alguna forma, a las diferentes generaciones nos toca siempre defender lo que es la sana doctrina. Siempre a partir desde que vemos la iglesia primitiva, es importante conservar la doctrina con los mandamientos, con las ordenanzas que Dios nos ha dado de una manera correcta. Y ahora en estos tiempos donde vemos tanta información y tanto datos y tantas, lo vimos ahora en la inauguración de los Juegos Olímpicos, cómo pueden pervertir de una manera tan sutil las cosas que finalmente son santas, y vemos cómo en una crisis de ideología política, social, vemos cómo quieren imponer una ideología totalmente contraria, anti Dios y a los principios de su palabra. Y sabes, si queremos ser enseñados en algo, si quieres tú entrar a la palabra de Dios, siempre es importante que cuando nos acercamos a su palabra, a través de la ayuda del Espíritu Santo, tratar de entender lo que está diciendo la palabra, el contexto que hay ahí mismo, y si el contexto no es suficiente, irnos a otras partes de la Biblia que hablan sobre el mismo tema y que nos ayuden a comprender de mejor manera lo que estamos leyendo. En mis tiempos decíamos que un texto fuera de contexto es puro pretexto, ¿no? O sea, a veces simplemente agarramos un pasaje solo y queremos interpretar toda la Biblia, pero cuando nos acercamos y pedimos esta dirección del Espíritu Santo y podemos entender y irnos a una enseñanza de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está haciendo, y podemos saber que en esta casa tenemos finalmente siempre como principio de norma la palabra de Dios para toda la enseñanza que aquí se da. Quiero por favor que pongamos atención mientras vamos leyendo la Escritura, ciertas palabras clave que me gustaría que fuéramos ir viendo, y quiero enfocarme a una historia real a través de un encuentro que tuvo Jesús con una persona en especial. Pero antes quisiera, por favor, y vamos a estar yendo mucho a la palabra de Dios, entonces quisiera que por ahí la tuvieras tu Biblia a la mano. Vamos a estar leyendo algunos pasajes y vamos a permitir que sea la palabra la que nos hable en esta noche. Quisiera que nos fuéramos a Hechos capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 2 al versículo 5 y de ahí vamos a pasar al versículo 8.
cuando lo tengas ahí, dame un amén. ¿Sí tienen suficiente luz para ver su Biblia? Sí. Y si no causa algún problema, algo que podamos tener un poco de luz, simplemente para que podamos a través de la lectura ser enseñados. Hechos 1:3, vamos a empezar dice: a quienes también después de haber padecido, esto se refiere el autor Lucas directamente a Jesús, dijo, se presentó vivo con muchas pruebas inuditables. Esto quiere decir que no se pueden poner en duda, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense cómo nos dice aquí la Escritura que lo que Jesús enseñó en estos 40 días era precisamente acerca de las cosas del reino. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Jesús hace referencia a esto que en Juan 14 ya les había explicado, que era necesario que Él se fuera para que llegara el Consolador. Pero les dice en el capítulo 8: pero recibiréis poder. Y especifica en el momento exacto y da la señal de cuándo sería esto. Dice que recibiríamos el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces en ese momento dice Jesús a ellos que me serán testigos. Y testigos no solamente ahí, sino serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero lo que Jesús está enseñando eran dos cosas. 40 días pasó Jesús con sus discípulos enseñándolos acerca del reino de Dios, de lo que era 40 días, pero ellos fueron enseñados en todo este tiempo, pero no habían recibido el poder todavía. El poder lo recibirían después de esta enseñanza cuando llegara el Espíritu Santo a su vida, y entonces en ese momento nos convertimos en testigos directamente del reino de los cielos. Es esto que inclusive Leonel nos hablaba hace 8 días, de la importancia de ser testigos presenciales de lo que es, pero seremos testigos del reino. Sabes, muchas veces buscamos el poder y es importante la enseñanza, pero no trasciende cuando no descubrimos que solamente a través del Espíritu Santo es como podemos recibir esta enseñanza. Quisiera que nos fuéramos ahora al libro de Mateo capítulo 3, y para dar un poco de contexto a esto, ¿lo tienen ya ahí? Nos dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, vemos que se refiere al bautismo de Juan, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos de arrepentimiento. Pero fíjense que nos menciona algo en esta parte cuando en principio el ministerio de Juan el Bautista decía que muchos de los fariseos y que muchos de los saduceos venían. Yo no sé por qué a veces en muchas de las películas y las imágenes, siempre que hay algo así, como que ponen a los fariseos como que atrás, como que un poco tímidos, como que escondidos ahí atrás, y como que fuéramos un grupito nada más de 2 o 3, pero nos dice la palabra de Dios que muchos de los fariseos y muchos de los saduceos venían a escuchar el bautismo. Y tal fue que inclusive teniéndolos Juan, que posiblemente los tenía tan cerca y tan frente, fue que les dio la palabra y les dijo: arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Jesús muestra que una de las evidencias realmente de un arrepentimiento genuino se muestra a través de los frutos.
Y después en el versículo 11 nos dice algo sobre lo cual leíamos hace un momento en Hechos. Nos dice: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aquí Juan hacía mostrar a los fariseos que Juan mismo se reconocía como alguien que tenía poder, como alguien que había sido, pero decía: alguien más poderoso que yo va a venir no solamente con un bautismo, sino con un bautismo de arrepentimiento, sino con un arrepentimiento de lo que era el bautismo. Vamos ahora a Juan 3, por favor, ahí más adelantito en Juan capítulo 3. Y quisiera que viéramos esta historia que de por sí es fascinante. Podemos ver que Jesús, después de que ha iniciado su ministerio, muy pronto de haberlo iniciado, Jesús ha tenido encuentros con diferente gente. Pero si vemos, podemos ver que normalmente la gente que venía a encontrarse con Jesús era por alguna necesidad, de una enfermedad, de una situación, sanando a los enfermos. Pero el encuentro de Jesús con Nicodemo, lo que viene a buscar Nicodemo es una respuesta. Y no solamente una respuesta para Nicodemo, sino la respuesta más importante que podemos tener como seres humanos a nuestra pregunta existencial de decir: ¿qué necesitamos hacer para podernos encontrar verdaderamente con Dios? Y entonces Nicodemo viene directamente a Jesús y viene a este encuentro y nos dice la palabra de Dios. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ya nos está diciendo la palabra que era un fariseo. Además, no solamente era un fariseo, sino que era un fariseo principal entre los judíos. Dice: y este vino de noche y le dijo: Rabí. Y quisiera que pusiéramos atención en esta parte que inicia la conversación Nicodemo. Lo primero que hace es decirle Rabí, y no es porque simplemente Nicodemo quiera acercarse con una palabra de cortesía o porque quiera iniciar una plática de alguna manera formal, sino que reconoce a Jesús como el maestro y le dice maestro. Y después le dice, y fíjate en esto, le dice sabemos. Quiere decir que no solamente Nicodemo, sino que él afirma de manera plural que además de él, otros fariseos sabían que Jesús no solamente por su conocimiento, sino que a través de las cosas que había hecho, porque dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, sabían los fariseos, sabían el grupo de ellos que venía directamente. Dice que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Los fariseos, dice la misma palabra, que ellos cuando empezaron a escuchar la gente a Jesús, dice que Jesús les hablaba con autoridad, no como los escribas, sino que encontraron a Jesús una palabra de autoridad cuando él hablaba, una autoridad con palabra de reino. Y además nos dice que podían ver que las señales que Jesús estaba haciendo, al final los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos andaban, y lo que nos dice la palabra, que el evangelio era anunciado a los pobres. Ellos pudieron verse en la demostración de Jesús, que venía Jesús con algo diferente. Pero Nicodemo ha llegado a una conclusión: que Dios verdaderamente gesta a Jesús, que lo demuestran sus hechos. Y Nicodemo, igual que otros convencidos, pueden acercarse y darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Entendamos que Nicodemo representa la tradición, Nicodemo representa la ley. Lo que veamos es que
los fariseos lo que tenían era la revelación escrita a través de mandamientos, a través de ordenanzas, a través de los sacrificios, y era toda la revelación que ellos podían entender y ver y creer. Pero cuando ven con Jesús, ven que hay una revelación mucho más profunda y mucho más fuerte, y Jesús hace algo totalmente diferente. No se mete a una discusión con un maestro de la ley como era Nicodemo, no se va a hablarle de la teología, ni de los mandamientos, ni de las creencias, que viene en un escenario perfecto porque está el grupo de los fariseos representado en Nicodemo y está Jesús representando la parte de la gracia y de la parte espiritual, sino que Jesús se va de una manera disruptiva, y antes de que el propio Nicodemo inicie con una pregunta, Jesús le dice: Nicodemo, te digo que necesitas nacer de nuevo. Solamente 3 palabras. No dio una clase más. El escenario era perfecto para que estos 2 encuentros que habían, que podía esperarse toda una discusión, Jesús lo resume y simplemente la de esta connotación y dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y entonces en este momento Nicodemo entiende que toda aquella enseñanza en la cual él había sido, no había sido finalmente suficiente. Él reconoce y se da cuenta que hay algo mucho más grande en lo cual Jesús le está revelando y que entonces puede ver. Y entonces Jesús le dice allí en el versículo 10, respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro? Porque Nicodemo le pregunta y le dice: Jesús, ¿cómo puedo hacer esto? Y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Por eso Jesús en Hechos 1:8 les comentó a sus discípulos que podían ser testigos en la medida que ellos conocían y entendían del reino. Dice: pero no reciben nuestro testimonio si no les he dicho cosas terrenales, si no creen. ¿Cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero después de esa revelación, Jesús le da una explicación también en un pasaje, haciéndole referencia a lo que encontramos en número 21, y le dice: mira, Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame explicarte esto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, empezaron la gente a morir porque empezó a ser picado por serpientes. Dice que serpientes ardientes. Pero esto no era causa simplemente porque Dios los había sacado de este lugar de esclavitud, de esta situación de mundo, y no era cuestión simplemente que habían pasado, sino que nos dice la palabra de Dios que habían sido muertos porque ellos habían murmurado en contra de Dios y en contra de Moisés. Y entonces, por causa de la murmuración del pueblo, es que empezaron a morir. Y cuando el pueblo reconoció y se dio cuenta que habían sido por causa de esto, entonces ruegan a Moisés y le dicen: Moisés, por favor, intercede por nosotros y ruega a Dios para que no sigamos muriendo a causa de esto. Y entonces Moisés ruega a Dios y le pide y le dice: Jehová, por favor, pon un remedio para que el pueblo pueda ser salvado. Y entonces Dios le dice a Moisés, dice: mira, levanta un asta con la figura de la serpiente ardiente, colócalo en lo alto, y en el momento que cualquiera que fuere picado, si volteara a ver directamente el asta con la serpiente, entonces será salvo. Simplemente esto lo que mostraba es que el remedio que Dios se había puesto era la manera de Dios,
que era el remedio que había puesto, y esto al final lo que significaba es que solamente bastaba un acto de fe para ser salvado. O sea, si tú eras picado, no era que tenías que correr al médico que estaba ahí o abrirte ahí la pierna para que sacara el veneno de la víbora o hacer un acto, sino que tenías que confiar en el remedio que Dios habías puesto. Y entonces esta figura se le explica a Jesús para que de alguna manera en la mente de Nicodemo, sin meterse a esa profundidad, entienda que a la manera de Dios, que el remedio de Dios, que en este momento le dice, es necesario que así como la serpiente fue levantado, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto, y entonces cualquiera que voltee a ver al Hijo del Hombre podrá ser salvo. Bastaba simplemente ese acto de fe. Entonces Nicodemo puede entender sin tanta de esa complicación que es a la manera de Dios, que no es posiblemente a como Él ha visto a través de las formas y los tiempos, sino que tiene que ser a partir del sacrificio mismo de Jesús. Pero después, y antes de llegar al versículo 16, me gustaría que viéramos el versículo 17, y le dice Jesús: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién es? Jesús no solamente nos muestra que vino por los buenos, que vino a salvar a los judíos, que vino a salvar a los bautistas, o que vino a salvar a los avivados, o que vino a salvar, sino que dice que Jesús muestra que su reino, y le hace ver que su reino está basado en un reino de amor. Y sabes, precisamente esa es la condenación que a veces tenemos que pensar, y que en el pensamiento de los fariseos y los escribas estaba, que era esta condenación donde el hombre tenía que ser. Pero Jesús le dice: no es así, yo he venido para que la gente tenga salvación. Y yo te preguntaría, ¿sabes para quién está hecho el infierno? ¿Para quién? ¿Para quién? A veces pensamos para los pecadores, ¿no? Pero sabes, el infierno fue hecho para el diablo. Porque antes de que estuviéramos tú y yo aquí en la tierra, Moisés y Adán, el infierno estaba puesto por Adán, y el único interesado de que estés ahí es Él. Jesús, su interés es que todo el hombre finalmente encuentre el camino de Dios, y a través de nadie sea condenado. Y lo que nos dice el versículo, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo hombre, nos dice ahí mismo en la palabra, que el que condena, porque no han querido la luz. Pero Jesús pone el camino por el cual, a través del sacrificio de su Hijo, y entonces podemos ver en este versículo que también Javi nos comentaba el domingo pasado, donde muchos concuerdan que es la parte que encierra toda la enseñanza bíblica, que encierra todo a esto que viene a concluir en nuestra vida, que porque de tal manera amó Dios. Muestra que el reino de Dios es un reino de amor, donde parte de ahí su sacrificio viene para amarnos de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Y vuelve a repetir lo mismo que en el versículo anterior 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a lo mejor aplaude al Señor y darle un aplauso, porque por su sacrificio, por su muerte y por salvación que nos ha dado. Bueno, a lo mejor puedes pensar en esta noche: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? Yo ya me bauticé, yo ya tengo muchos años aquí en el Evangelio, yo ya nací de nuevo. Bueno, esto tiene que ver todo. Porque sabes, la primera cosa, sabes, que llega a nuestra mente es que
finalmente ya hemos pasado ese proceso. Además, estoy tan recién bautizado que a lo mejor todavía vengo salpicando del agua de hace 15 días que apenas fui bautizado, o tanto tiempo que finalmente que no tengo que ser modificado en algo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto vivimos en el Espíritu? ¿Qué tanto vivimos para el Espíritu y las cosas del Espíritu? Tenemos que estar siendo renovados día a día, porque de otra forma es la carne la que nos gobierna, y sabes, la carne no produce santidad. Es como el arrepentimiento. Nos hemos arrepentido, pero eso no significa que por eso podemos seguir viviendo libremente en pecado. De igual manera, un nuevo nacimiento debe ser el resultado de un compromiso constante y continuo en una vida en el Espíritu. Nuestros pastores nos han venido hablando de esta renovación, las cuales casi a 68 días estamos clamando por tener esta renovación en nuestra vida. Una renovación como resultado no de nosotros mismos o de simplemente un propósito de ser mejor, sino de una transformación profunda en nuestro ser y en espíritu. ¿Cuándo? Nos dice la palabra que esto es posible cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes? Nacer de nuevo significa un antes y un después. Nacer de nuevo significa un hombre nuevo, un viejo hombre y un nuevo hombre, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Un nuevo nacimiento significa haber pasado de muerte a vida. Un nuevo nacimiento significa dejar la ley para iniciar la gracia. Y entonces nos dice la palabra: no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Dice ahí en Juan 3:11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y si no reciben nuestros testimonios, he dicho cosas terrenales, y no creen, ¿cómo creerán si les dijere los celestiales? ¿Sabes? Solamente podemos ser testigos en la medida cuando podemos encontrarnos con este reino y podemos ver finalmente los hechos a través de la revelación que tenemos a través de Dios, de una vida en el Espíritu, y a través de ver que de la incapacidad mía de poder ver que lo que no era posible es posible, de encontrar con lo que Dios hace y entonces poder ser testimonio. Y quiero simplemente, para dejar y cerrar y ver ese encuentro con Jesús, que el encuentro de Nicodemo no quedó ahí. Nos dice la palabra de Dios que después de que Jesús fue crucificado y llevado a la cruz, aparecen dos hombres después de que Jesús prácticamente había quedado solo, y me gustaría que fuéramos ahí a Lucas capítulo 23 y me gustaría que viéramos esto. Nos dice ahí en el versículo 50, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Y nos dice en otra parte la palabra que no solamente José era miembro del concilio, sino que era un noble, era una persona de importancia directamente ahí entre los fariseos también. Dice que él era un varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y si nos vamos regresamos nuevamente ahí, Juan, al capítulo 19, y nos dice ahí Juan 19, versículo 38: después de todo esto, José de Arimatea, que dice que era ¿qué? Discípulo de Jesús. Leímos anteriormente que este José, que era un noble del concilio, no solamente era eso, sino que era un discípulo de Jesús, pero
Pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero dice que también vino Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lencios y en espienzas aromáticas, según la costumbre de sepultar a los judíos. Podemos ver que Nicodemo, después de este encuentro con Jesús, finalmente pudo entender y pudo ver la revelación de aquello que Jesús le había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz para entonces poder entender esta revelación de reino. Y podemos ver que, al igual que con José de Arimatea, pudieron ser discípulos y seguidores de Jesús. Y podemos ver una transformación en Nicodemo, en este hombre nuevo. Cuando decimos que el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, podemos ver un Dios de poder que nos ha dado una vida nueva. Lo imposible se hace posible. Lo sobrenatural de Dios lo puedo empezar a experimentar y entonces ser un testigo presencial de lo que es el reino. Pero sabes, muchas veces tendemos, en la medida que a veces va pasando nuestra parte, nuestra vida cristiana, a empezar a dejar que esta vida espiritual empiece simplemente a no ser esta continuidad en nuestra vida, y entonces empezamos a dar valor a nuestros actos externos, que si hago esto, que si voy a tal curso, que si voy a un encuentro, que si siempre soy de los que llego temprano, de los que siempre paso al frente. Y sabes, no es que esto en sí mismo sea malo, sino que tenemos que darnos cuenta que a veces dejamos que solamente haya un poder externo y no lo interno lo que esté generando en nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, muchas veces, habiendo comenzado en el Espíritu, terminamos muchas veces en la carne. Déjame explicártelo de esta forma. Hace no mucho escuchamos un relato de una mujer. Su esposo trabaja en Dubái. Él es veterinario para el rey y atiende sus caballos que inclusive él tiene para competencia. Y esta mujer comentaba que en países como en Qatar, en países árabes, en pleno siglo XXI, hace algunos años las mujeres podían ser castigadas públicamente, atadas a un poste y ser latigadas. Y esto actualmente ya no sucede así. Y esto porque posiblemente con los eventos deportivos que hubo en Qatar, pues con los ojos puestos de todo el mundo en ellos, decidieron hacerlo y ahora lo pueden hacer, pero secretamente. Quizás no iba a ser muy agradable salir de un estadio y encontrarte que tenían una mujer ahí latigando, pero simplemente esto no cambió, simplemente ahora lo puedes seguir haciendo, pero en privado. Esta misma mujer comentaba de no hace muchos años de un cónsul de Francia que llegó ahí a Dubái y bueno, llegaron, se instalaron y cuando pusieron a su hijo en una de las escuelas, este joven, un adolescente, con una mentalidad un poco diferente, decide hacer una broma y esconde la computadora de uno de sus amigos. Y cuando esconde la computadora, pues bueno, muchos otros compañeros empiezan a hacer gracias y él decide hacer y seguir con este juego. Pero cuando llega a su casa, él le platica a su papá y le dice que le ha robado su computadora. Y entonces el papá acude a la policía y denuncia finalmente que ha habido un robo. Entonces la policía llega a la escuela para hacer la investigación y entonces cuando este chico se da cuenta del alboroto que ha hecho, le dice, no, aquí está la computadora, la había escondido, no la robé, simplemente estaba haciendo una broma.
pero la policía le dijo, no, esto no puede ser una broma, porque ya está denunciado un robo. Y entonces finalmente esto procede porque al final, si no la tenías, habías robado, ¿por qué no la devolviste? Y ese joven es llevado a la policía y entonces llega el papá, este cónsul, y llega con la parte de la policía y le dice, oye, dijo, ¿qué podemos hacer? Dijo, nosotros estamos recién llegados, no conocemos tu cultura, no sabíamos de esto. ¿Qué podemos hacer? Porque al final mi hijo no robó una computadora. Hizo una broma, una mala broma, y lo voy a hacer castigado y va a ser disciplinado severamente, pero él no robó. Pero esa parte de la policía le dijo, mira, lo siento, la ley es la ley. Y si cambio la ley para ti, la tengo que cambiar para todos. Porque sabes que en estos países tú puedes dejar tu carro lujoso abierto con un reloj de mucho valor, o puedes dejar ahí tus joyas y no las van a robar. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque si robas, te cortan la mano. Porque así aplica la ley. Y bueno, esto fue lo que este joven vio, y entonces cuando vio el papá le dijo, oye, ¿qué puedo hacer? Porque el castigo que tenía este joven es que tenían que cortarle la mano. Entonces le dijo, mira, por tu condición lo que puedes hacer es ir con el rey, y es el único que puede de alguna forma dispensarte y perdonar para ver qué puedes hacer. Y en su condición de cónsul, lo que hizo fue, y tuvo acceso directamente al rey de Dubái, pero el rey de Dubái le dijo, mira, no puedo cambiar la ley ni por ti, ni por nadie. Porque si lo hago, ¿sabes qué? Voy a perder el control. Y después voy a tener a un montón de gente justificando, y siempre habrá una justificación por su acción de por qué hizo algo. Dijo, lo más que puedo hacer, y esto sí lo puedo hacer, es entregarte la mano de tu hijo y que consigas al mejor cirujano del mundo para que pegue la mano y trates de salvarla. Y bueno, cuando nos platicaron esta historia, este joven, 17, 18 años, llevaban 2 años ya en rehabilitación. Porque ¿sabes qué? Así funciona la ley. El pago es por la consecuencia, por aquello que has hecho. ¿Qué fue lo que refirió Jesús? Si pecas con el ojo, entonces es el ojo. Si mientes con la lengua, te cortan la lengua. Si robas, te es cortada la mano. Y sabes, ese es el mismo impacto que debía producir en nosotros, porque éramos merecedores del castigo por nuestro pecado, y la ley establecía la muerte no solamente natural, sino la muerte espiritual y la separación eterna, no solamente de nuestro cuerpo, sino una muerte eterna, lejanos de Dios. Pero ¿sabes qué hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario? Cuando Él muere, Él paga por nuestros pecados y nos da acceso a este perdón, un perdón que no merecíamos, pero tenemos acceso finalmente a esta gracia por medio de su sacrificio. Si hay consecuencias muchas veces por nuestras decisiones, porque si no hubiera consecuencias posiblemente no pondríamos límites a muchos de nuestros actos, pero sabes, jamás el castigo que realmente merecíamos. Cuando Jesús muere en la cruz, derrama su sangre por nosotros y entonces nos cubre para que entonces el Padre, cuando nos vea a su Hijo en nosotros, y entonces cuando me quiero acercar a su presencia, posiblemente sí, en mi condición de pecador, pero en vez de entrar a su presencia para merecer el castigo que merezco, entonces me encuentro con un trono de gracia, de misericordia, para encontrar el oportuno socorro que me da el poder para vencer mi carne y me da el poder para salir en todo aquello que me tiene atado y que no me deja vivir en libertad. Vamos, dáselo fuerte.
Dáselo fuerte, porque es finalmente por su sacrificio que podemos tener acceso a esta vida nueva en el Espíritu. Entonces, ¿la ley es mala? Dice, no, dice el apóstol Pablo, no es mala, porque al final nos trae conocimiento y conciencia de lo que éramos pecadores, pero es imperfecta por cuanto por sí misma la ley no puede salvarnos. Vamos ahí a Romanos 6 y aparte ahí vamos a pasar de Romanos a varios de los pasajes. Y nos dice en Romanos 6:3, si lo tienes ya ahí. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 7, ahí adelante, versículo 4, nos dice, así también nosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esto es lo que Juan el Bautista mencionaba al final, cuando nos hacía anunciado finalmente este bautismo. Un bautismo en el cual podemos llevar y demostrar a través de la parte del fruto. Y en Romanos 8, versículo 1, nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pero la pregunta en esta noche es, ¿cómo andas tú? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Sabes, hay tres cosas que impiden nuestra renovación. Uno de ellos es la culpabilidad, la condenación que a veces trae nuestra vida. Otra es la religiosidad, y no la religiosidad. Muchas veces pensamos que simplemente la gente religiosa es porque pensamos que se viste de tal forma o que usa cierta forma, que usan faldas largas o que es algo, pero a veces no nos damos cuenta que muchas veces hay religiosidad en nuestras vidas por la forma muchas veces en que pensamos y tenemos, en la forma en que podemos ser. Y otra cosa que nos impide una renovación es sujetarnos muchas veces a través de la ley en la cual Jesús ya nos hizo libres. En los primeros años de mi vida cristiana, yo pude experimentar un cambio totalmente radical. Cuando yo llegué a Cristo, prácticamente fue un antes y un después. Había descubierto la libertad en Cristo, había sentido lo que era la paz, la libertad, y había tenido la presencia completamente que podía gozar de ahí. Pero sabes que en la medida que pasó el tiempo y de acciones posiblemente que no eran correctas delante de Dios, y no quiero decir que haya empezado con una vida desenfrenada, aunque haya ido al vicio, que haya ido a una vida, simplemente cuestiones que no agradaban a Dios y que empezaron a traer culpabilidad. Y sabes, veo que mucha gente vive en culpabilidad, con este sentimiento en sus vidas, y esto nos quita una libertad en el espíritu, y es donde el diablo aprovecha para entonces buscar a través de religiosidad sentir que si hago esto, que si hago lo otro, que si entonces cumplo siempre con mis diezmos, o que si siempre estoy tratando de dar el mejor servicio a algo, en vez de realmente darme cuenta que puedo regresar de una forma sencilla, como la vez que lo que hace Jesús es poder ver que puedo seguir siendo transformado.
¿Cuántas veces vamos a ser transformados? ¿Sabes? Seguimos y seguiremos siendo transformados, puesto que no hemos alcanzado y llegamos todavía a la perfección de Cristo, al varón perfecto. Como Pablo nos decía, no es que ya haya llegado ya a la meta, sino que prosigo a ella, y es esa transformación continua que tenemos que estar buscando continuamente en nuestra vida. Esto es lo que pasó en los discípulos, cuando se dieron cuenta que este poder empezó a actuar en ellos, este poder de transformador, que fueron empoderados, donde se dieron cuenta que había un reino de los cielos y se acercaron más a las cuestiones finalmente para entender que aún estaban dispuestos a su propia vida, porque sabían que no tenía la muerte poder sobre de ellos. Y entonces cada vez que descubrían más esta parte del reino, menos estaban atados a la vida y aquí en la tierra. Y sabes, cuando nosotros deseamos más de esta vida que lo que tenemos en el reino del cielo, es que vamos empezando y dejando que este proceso de restauración siga en nuestra vida. Sabes, nos agarramos de lo temporal porque es lo que conocemos. Ahí nos sentimos seguros, nos aferramos, pero cuanto más amamos las cosas de este mundo, menos nos acercamos a las cosas de Dios. Como decía nuestra pastora Elisa ayer en la mañana en la oración, nuestra carne no tiene a veces límite y empezamos a buscar y a querer más y a querer más y a luchar entonces con las gases de la carne. ¿Sabes? Cuando a veces nuestra condición, muchas veces venimos a la iglesia y después de un pleito ahí con tu esposo, con tu esposa, con los hijos o con el carro que se me atravesó, y entonces la reacción inmediata es que cuando llegamos aquí, en vez de decidir, o muchas veces decidimos inclusive pues no asistir, porque entonces llega el momento en que empieza la adoración. Y entonces empezamos a cantar santidad, santo, santo. Y entonces, en vez de acercarme al trono, me empiezo cada vez a ir más atrás y atrás. Porque ¿cómo voy a acercarme? Porque me siento que no soy merecedor del perdón y la gracia de Dios. Pero sabes, mientras estás alabando, mientras estás ahí en la presencia de Dios, o mientras pasamos al frente cuando nos invitan nuestros pastores a pasar esta parte, en este proceso empezamos a darnos cuenta que aquello en lo que Dios he sentido, Dios es capaz de perdonarme. Pero que si vengo con un corazón arrepentido y confiado, es que Dios puede venir y perdonarme. Déjame explicártelo de esta forma. Si alguien te invita a su casa, deja poner el ejemplo de si Roberto te invitara a tu casa, bueno, a lo mejor pues tú llegas, te puedes sentir muy cómodo porque eres invitado, pero no llegas y vas y te sientas y subes los pies a la mesa, o de repente Roberto pregunta, oye, ¿y dónde anda Juan, no? Bueno, pues se subió a ver la tele y anda buscando ahí unas pantuflas para que pueda ver cómo. Digo, no tienes esa confianza, ¿no? Y bueno, simplemente puedes estar ahí, pero no con esa parte. Pero ¿qué pasa cuando finalmente, cuando llegaba a casa de mi mamá, a lo mejor ella no estaba, pues con toda la confianza podía entrar, abrir el refrigerador, sacar una Coca-Cola, sacar un gansito, sentarme en la mesa, subir los pies. ¿Por qué? Porque simplemente estaba finalmente en esa confianza. Podía llegar mi mamá y decirme, oye Fernando, te tomaste el refresco de tu hermano y te tomaste el gansito de tu hermana. Pero decirle, bueno, pues sí mamá, pero pues cuando estaba aquí ellos también se lo tomaban, entonces pues, ¿qué importa? Estás así porque estás en un lugar finalmente en eso. ¿Sabes? Así es la manera en que nos dice la palabra de Dios, que podemos venir
y acercarnos confiadamente a su trono para encontrar la gracia y el oportuno socorro. Nos dice en Hebreos 14, 15, 16, y me gustaría leerte en la versión Dios habla hoy. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude a la hora de la necesidad. Y entonces, cuando vemos esto, podemos venir y disfrutar de lo que nos dice Gálatas en el versículo 5, que nos dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque estos deseos es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario en ella. Y nos dice el libro de Gálatas que los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne las conocen muy bien. Nos dice idolatría, odio, celos, ira, envidia y otras cosas. Y podemos agregar y hacer una lista grande. Dice, pero en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. No hay ley que condene estas cosas, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Sabes, en esta noche me gustaría hacer un llamado. No importa cuánto tiempo tengas a la iglesia, no importa seas de quien seas hijo o con quien te juntes o donde sirvas, siempre aquí en Aviva México escucharás este mensaje: necesitas nacer de nuevo. Y si tú sabes que a lo mejor no has tenido realmente un encuentro con Dios, ahí en el lugar donde estás, ahí en tu casa, ahí en tu lugar, o puede ser mañana muy temprano, venir delante de Dios y pedirle a Él que necesitas realmente de esta vida de Él para entrar a esta vida en el Espíritu. Pero también necesitamos ser renovados. A lo mejor tú ya has nacido de nuevo, ya no hemos nacido de nuevo, pero por alguna razón hemos entrado en un proceso donde no hemos dejado vivir esta vida en el Espíritu y ser renovados. Y sabes, el mensaje del Juan el Bautista no es diferente a nosotros. Necesitamos hacer frutos de arrepentimiento. Lo cierto es que posiblemente tu vida debes darte cuenta que no puedes seguir hablando así, que no puedes ir viviendo como están las cosas que ves, o que no puedes tratar a tu esposa o tu esposa de la forma que lo estás haciendo, o que no has soltado, perdonado a alguien por lo que ya pasó, que aunque llevamos a lo mejor 68 días en este proceso de renovación, simplemente has dejado pasar el tiempo y no has hecho absolutamente nada pensando. Pero sabes, esta renovación aplica para todos nosotros. No podemos pensar que esta renovación no es para nosotros. En este proceso de renovación de 150 días, el águila solamente tiene dos alternativas: dejarse morir o enfrentar un proceso de renovación. A lo mejor en estos 150 días
Puede ser que no sea todo este proceso y como nos han estado hablando, sea como esta vara de almendro, que de un día para otro pueda ver Dios tener una transformación y ver para que tú puedas ser transformado y renovado. Algo que podríamos empezar haciendo es preguntándole a Jesús: Jesús, ¿qué son las cosas en las que tengo que ser renovado? Y entrando en oración y pedirle para que podamos saber, porque sabes que muchas veces no sabemos porque no preguntamos finalmente a Dios y nos damos cuenta en esto que tenemos que hacer. O por qué no también hacer una lista de aquellas cosas en las cuales sabemos que tengo que ser cambiado y renovado, y pedirle a Dios que me ayude a este proceso de renovación, que no será solamente en las fuerzas, sino que sabemos que será en el poder de Dios, de su Espíritu Santo y de la gracia y del poder que han en hoy, para que Dios permita hacer una nueva versión de tu vida. Hola, quiero invitarte a que abras tu corazón y puedas recibir a Jesús en tu corazón. ¿Sabes? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y hoy esa salvación puede entrar a tu corazón si abres esa puerta y permites que Jesús entre. Él está tocando la puerta de tu corazón. Si escuchas su voz y abres la puerta, dice que Él entrará y cenará contigo. Así que hoy puede ser un día de salvación, de que Dios te lave y te limpie de todos tus pecados. Así que repite conmigo, dile: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Te pido que me laves y me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a conocerte cada día. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén.